Yo soy Argemiro Quiroga Díaz, nací en Vélez, Santander del Sur, en el año de 1956 y me crié como en el Canario Pon, más exactamente en el municipio de Cimitarra. Somos víctimas del conflicto interno armado de nuestro país. Nosotros fuimos despojados en el año 2003. El proceso de lo que pasa es que allá hubo como ¿cómo le explicara yo eso? Bueno, esa fue como un proyecto que generaron, orquestado como desde el Estado, como donde se vieron involucrados agentes del Estado y que quisieron desocupar la región. Esa parte fue desde el Estado. Desde el Estado, sí, ¿Y con el beneplácito del Estado. Y llegaron a su casa y qué les dijeron. Deben de irse porque si no se van, pues ya saben, los matamos. Entonces el despojo de tierras en nuestro país ha sido un asunto que en sí la sociedad en general no ha conocido. De fondo, pues porque en gran parte la sociedad se entera por las noticias de la radio, de la televisión y la prensa escrita, pero a profundidad no han conocido el tema, porque por decir algo, gran parte de las tierras las han quitado legalmente. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo quitan tierras legalmente? Pues fácil y sencillo. Llevaban a los notarios, elaboraban las escrituras y simplemente llevaban a los dueños de las fincas y les decía, estampe acá su firma. Desde ese punto de vista, quitaron las tierras y ellos quedaron con escrituras. ¿Así llegaron a la casa de ustedes? Exactamente, sí. Entonces, el asunto es tan complejo que, si bien es cierto, hubo una ley que se llama la Ley de Víctimas, la Ley 1448 del 2011, está muy bonita, muy bien escrita en el papel y además hay otro tipo de leyes como la Ley 387, creo, y muchas sentencias de las altas cortes, pero de igual manera eso es un asunto de papel. ¿Por qué? No es porque de pronto las altas cortes no tengan la voluntad o algo por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que los despojadores de tierras no han sido cualquier ciudadano, cualquier campesino, sino los despojadores de tierras han sido grandes terratenientes de nuestro país y que a través de una figura de testaferros, que hoy en día le llaman, desde ese punto de vista han manejado el asunto, ¿no? Y desde ahí se han quedado con las tierras en gran parte del país, pues las tierras productivas, las tierras fértiles, las tierras bien ubicadas. Entonces eso obedece como a un proyecto que lanzó la extrema derecha. Desafortunadamente nosotros no hemos sido como lo suficiente capaces de visualizar el tema, porque estamos enfrentados a los grandes de este país. O sea, que usted considera que fueron, digamos, los terratenientes los que los despojaron a ustedes. Correctamente, sí, los terratenientes y orquestados con el beneplácito del Estado. Y digamos, ¿algún grupo al margen de la ley alguna vez se acercó a ustedes? Sí, obviamente, nosotros nos hostigó y nos desplazó las AOC. Automáticamente tenemos que viajar a Bogotá, acá donde estamos en este momento, y así como se dice, a enfrentar la vida como le ha tocado a 8 millones de víctimas del conflicto interno armado. Pues todos estamos en las grandes ciudades, inclusive en otros países que se tuvieron que asilar políticamente en otros países, y nosotros pues acá en Bogotá y iniciar una nueva vida desde ceros, pues porque es muy difícil
que una familia que se ha criado históricamente en el sector agropecuario y de un día para otro tenga que llegar a una urbe como Bogotá, a donde es apenas lógico que las personas, cada quien tiene una formación para desempeñarse en lo que sabe, y nosotros habíamos sido formados, criados y educados para vivir en el sector agropecuario. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Pues ahí sí, como se dice, darnos la pela y empezar un nuevo proceso acá en la ciudad de Bogotá. Pues nosotros llegamos acá a Bogotá en el año 2003, y de hecho la ley 1448 nace en el 2011. O sea, eso es como nueva para nosotros. Pues nosotros damos de cuenta así como a grosso modo por los medios de comunicación, y de pronto cuando estaba el proceso en el Congreso de la República. Y pues lo que pasa es que yo siempre he manejado como un cierto nivel de liderazgo desde mi región, porque de hecho yo ya en mi región era el presidente de la Junta de Acción Comunal, y llegué aquí a Bogotá y no perdí como mi esencia, sino al contrario, más bien como que busqué la manera de retroalimentar mi proceso social comunitario, y en aras a esa situación pues entonces uno ¿cómo le digo? Se vincula con algunos procesos acá, inclusive desde las universidades, desde los diferentes entes del Estado, inclusive algunas organizaciones internacionales. Y yo he sido una persona que me he preocupado por mi tema que nos afecta, y he tratado de leer y de entender un poco. Entonces en este momento hay sentencias de la Honorable Corte Constitucional, como la sentencia T025 y sus autos de seguimiento, a donde están plasmados nuestros derechos, sino desafortunadamente las víctimas del conflicto interno armado, en razón a que somos 8 millones de víctimas, si nosotros fuéramos lo suficientemente unidos, pues las cosas serían a otro precio, porque seríamos capaces de decirle al país, bueno, ¿qué fue lo que hicieron ustedes con nosotros? ¿Ustedes por qué lo permitieron? ¿A dónde estaba el Estado? ¿Cuál es el Estado social de derecho? Es cierto que la Constitución de 1991 dice textualmente de que el Estado tiene la obligación de salvaguardar la honra y bienes de todos los ciudadanos colombianos. Entonces está escrita en el papel, pero en la realidad no. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Estado para que eso sucediera? ¿Por qué sucedió? Porque el Estado es cómplice de esa situación y le gusta. Le parece que es un buen proyecto, el proyecto guerrerista. De hecho, a estas alturas de la vida que tuvimos la gran oportunidad de que las FARC se desmovilizaran, y aún así los guerreristas de este país quieren hacer trizas el acuerdo de paz, que me parece terrible, está muy hermosa, muy bien escrita, muy bien plasmada en el papel, pero la realidad, por decir algo, en la ley 1448 se habla de que es un proceso integral. Entonces, lo que les narraba anteriormente, a mí me preocupa mucho la educación de mi familia. ¿Por qué me preocupa mucho la educación de mi familia? Porque soy consciente que después de que un pueblo se eduque, la cosa va a ser a otro precio. Entonces nosotros vamos a entender muy fácil la situación, y va a ser demasiado cerca el camino para salir del caos a donde nos han llevado las clases dominantes de nuestro país. Se habla de que
de que nosotros tenemos que restablecer totalmente nuestros derechos, que se dice de que desde el punto de vista económico tenemos que superar como todos las situaciones de vulnerabilidad, y que es a través de un proyecto productivo, y le hablan de un proyecto productivo a donde uno puede volver otra vez a recuperar como su capacidad económica, pero eso es completamente imposible. A nosotros no nos van a restablecer nuestros derechos, partiendo del principio de que ¿quién me va a devolver a mí mi cultura campesina? Pues imagínense si nosotros en la finca nosotros necesitábamos batir un bulto de cemento para arreglar un andén o arreglar el corral del ganado, y nosotros buscábamos una persona especializada de obra, y tuvimos que hacer lo contrario, llegar aquí a Bogotá a venir a trabajar en esa área. Entonces es un asunto que uno viene y lo hace, pero porque le toca, no porque le guste, porque esté preparado. Una cosa es lo que cuenten las personas del común, otra cosa es lo que narremos nosotros, los implicados, los que lo hemos vivido en carne propia y que conocemos del tema.